tengo aquí. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time en la segunda patita de lo que es este programa día viernes, y nuestro cuerpo lo sabe, de noticias. ¿Cómo están? Miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? Bueno, a don Jorge Gatica, ustedes ya algo lo conocen, y acá un invitadazo, señor Don Diego Ibeta, señor, que vamos a conversar sobre una serie de noticias. Vamos a hablar de 1200 cosas, pero primero, señor, ¿cómo es que usted, don Diego, habiendo salido, ¿no es cierto?, de acá de Chile, de la universidad, empezó, ¿no es cierto?, su cercanía con las cripto, ahí para que la gente que nos está escuchando lo vaya conociendo? Oye, muchísimas gracias, José Miguel, por esta invitación. Agradecer a Jorge también al espacio. Y estupendo estar aquí, pues chiquillos, me agrada mucho poder compartir con ustedes con harta energía, harta emoción. Tengo harto que contar y hartas noticias que discutir. Es entretenido lo que ustedes hacen. Así que felicitarlo en primer lugar. ¿Ya? Muchas gracias, señor. Bueno, como respondiendo a tu pregunta, ¿cómo partí yo en este tema? Mira, me invitaron a participar en un proyecto de inversión. Yo no tenía idea. No sabía qué era la Bitcoin, pero me dijeron, con esto te vas a forrar, te vas a ser millonario. Ya, okay. ¿No te suena conocido? ¿No te suena conocido? Algo más sonado de eso, así como, no, y mañana te vas a hacer millonario, mañana en la tarde, te digo. 100 veces va a valer tu moneda, decían, 100 veces. Sí, Tú sí. cómprala, espera que crezca y regala todos los días. Claro. Pero mira, en ese tiempo, 2016, yo me acuerdo, Bitcoin valía $600. Sí. $600. Era interesante invertir. Yo movía 1, 2, 3 Bitcoin en Buda, tengo ahí los registros todavía, pero uno nunca iba a pensar que iba a ser tan cambiante, tan volátil este mundo. Uno no imaginaba eso. Bueno. Y yo lo invertí como pollito, sin saber, sin conocer, muy humildemente puse mis migas ahí, crecieron de esos, no sé, $1,000 que tenía, llegaron a ser como 5,000. Wow, dije, ya esta cosa rinde. Salió una oportunidad de una criptomoneda, una Phoenix Coin se llamaba. Chuta, ya. ¿Y esto qué es? No sabía ni de Ethereum, no sabía que existía Ripple, no sabía nada. Nada, ¿ya? Pongámosle. Yo le puse, mi amigo le puso, estábamos con mi amigo Nachito, perdimos 10 Bitcoin en total. Más o menos. Ese era el estimado. Y bueno, ese dolor después cuando valía $20,000, tú querías matarte, querías... no sé, bueno, matarte es poco. Yeah, me imagino. Cuando valió $60,000, $70,000 ahora, mira, lo que aprendimos nosotros es no enseñarle a nadie las claves privadas de uno, no pasarle el dinero a terceros para que ellos hagan lo que sea con el dinero, tenerlo siempre uno controlado. Y lo tercero que yo ya venía practicando desde toda mi vida era poder entregar la información a la gente, disponerla, democratizar lo que eran los Bitcoin, las criptomonedas, y por supuesto educar, pero educar conscientemente, éticamente, para que no caigan en estafas, para que no se sientan desprotegidas la gente que no tiene a quién alegar, no sabe a dónde recurrir. Bueno, y desde ahí que nosotros empezamos a construirnos con una sociedad formal para poder educar. Si en el fondo esa era como mi llamita por dentro, desde que tengo memoria, mi llamita por dentro del tema de educación, y en eso estoy todavía educando, estoy todavía enseñando a gente cómo poder salir adelante con estos métodos que son alternativos en realidad. Son métodos de inversión alternativos que hoy día más que nunca está en boga, pero hace 6 años atrás nadie sabía que era un Bitcoin. Aquí en Chile era muy difícil. Y nos reuníamos siempre los mismos. Sí, pues, de hecho éramos parte también de ahí de la comunidad de Kawin, ¿no? De hecho ahí también yo conocí, ¿no es cierto?, a Diego, y genial poderlo invitar, ¿no es cierto?, a este programa. Entonces, tú con tu conocimiento, ¿no es cierto?, dentro del mundo cripto, ¿tú cómo has visto que ha ido avanzando hasta cierto punto y cómo estaríamos llegando, ¿no es cierto?, a través de este avance que has visto tú a lo que van a ser las noticias que vamos a empezar a comentar aquí en CryptoTime? Mira, a lo mejor 5 años atrás
estas noticias que hoy día vemos, que salieron esta semana, la semana pasada, en 5 años atrás uno ni pensaba que podría existir. No, pues, no pensarían hablar hace 5 años atrás de metaverso, no pensaríamos en hablar de esta locura, de DeFi. ¿Cómo crece dinero? No, ¿cómo? Pero es evidente que ha habido un avance. Yo les contaba también que defendí mi tesis sobre cómo crear un fondo de inversión en criptomonedas. Y una de las diversas controversias que me decía mi profesor de tesis en ese tiempo era, bueno, ¿y por qué no haces ese dinero tú mismo? ¿Por qué no lo creas? Y yo decía, bueno, ¿cómo? Todavía no estaban las DeFi como tal, pero decía, ¿cómo? Y claro, ahí ya, hoy día que existen estas cosas, uno dice, chuta, estaba a un paso de meditarlo, ahí, justo ahí. Pero claro, o sea, vemos un avance, vemos que está un recorrido, hay gente que ya lleva mucho tiempo en esto, trabajando, desarrollando, y nosotros no solo tenemos la empresa que fomenta la educación, sino también tenemos la empresa donde entregamos herramientas para poder educarte correctamente. Ahí tenemos Criptotienda, paso de datos donde están los mejores libros en español de criptomonedas aquí en Chile. Criptotienda.cl. Bueno, es que Diego, la verdad que es un emprendedor casi en serie, ha tenido una serie de cosas, una serie de proyectos, emprendimientos, varios de ellos, en los cuales la verdad que son muy muy interesantes. Cryptea, ¿no es cierto?, es uno de ellos, donde amplía, ¿no es cierto?, el conocimiento de lo que es el tema de las criptomonedas y los criptoactivos. Criptomonedas y criptoactivos como, ¿no es cierto?, lo que vamos a mostrar acá, criptomonedas y criptoactivos como Meta. Porque Meta, cuando nos mandaste, ¿no es cierto?, estas noticias que vamos a comentar, yo dije, Meta se desinflaría. ¿Pero por qué se desinflaría? ¿Pero cuándo cómo se llama? Estuvo hinchada, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó también con Libra? Que se supone que era la moneda que, no sé, pues estaban todos diciendo que era genial. Antes de haber leído esa noticia, leí la noticia que te mandé por el diario de Londres. Exacto. Había salido esta noticia bien fuerte explicando qué pasó cuando Libra 2019 iba a lanzarse con todo, con bombo y platillo, y pasó que le pidieron respuesta en el Congreso de Estados Unidos a Zuckerberg. ¿Hello? Y ahí uno de los amigos Zuckerberg dijo, no, hasta aquí nomás llego, PayPal, para el lado se fue. Después empezó a irse para el lado Visa, después Mastercard, y todo ya se desinfló. ¿Y qué estamos hablando aquí con esta noticia? Estamos hablando de propiedad intelectual. Entonces, también puede ocurrir algo como eso, dice esta noticia. ¿Ya? Guarda relación con que quieren crear una stablecoin. Ahora la stablecoin quiere estar como linkeada a cosas que vengan directamente de Estados Unidos. Entonces ahí hay otros poderes, digamos los rusos, digamos China, que están atentos a lo que esté pasando. Y eso decía el diario de Londres por ahí que te compartí hoy día. El diario de Londres. A ver, este dices tú, Meta quiere lanzar... No, perdón. No, el que te mandé por WhatsApp, ¿te acuerdas? Sí, claro. Me lo mandó mi colega. Lo voy a colocar inmediatamente en pantalla, porque esta es la... Claro, a ver... esto es lo que dices tú, ¿verdad? Claro. Mira, como ponen la imagen. Y ahí aparece la imagen. Claro, y ahí como se llama, está el tío Zuckerberg, ¿no es cierto? Casi y se está literalmente derritiendo. Como derritiendo esa moneda, porque qué increíble. Dicen que partió mala, dicen. O sea, ya partió como con vicios, hasta cierto punto. Claro, como que ya hay algunos gobiernos que no quieren esta moneda, solamente quieren su moneda soberana. Pero bueno, eso de hecho también era lo que estábamos conversando con Jorge, en el sentido de que habían varias, ¿cómo poderlo decir? Hay varias criptos que en realidad no solamente están bajando, sino que están empezando a tener un pushback no solo de los países, sino incluso de sus socios. Varios de sus socios que estaban vinculados inicialmente con Libra se están empezando a ir.
porque no están viendo, ¿no es cierto?, la viabilidad de esta moneda. Y lo loco, ¿no?, es que si que hubiese funcionado Libra, más el tema del metaverso, habrían podido crear una dinámica de Libra y metaverso mucho más potente Imagínate. De lo que pueden llegar y hacer ahora. Eso era de loco, esa idea que es revolucionaria hasta el día de hoy. Mira qué locura, y bueno, ¿y qué en definitiva, por qué se le llamaría un meltdown? ¿Qué pasa? ¿No está funcionando la moneda? ¿Se está cayendo? ¿La gente no la está ocupando? ¿Qué es lo que le depara de futuro? Esto igual tiene un poco de especulación. Leí la noticia que acusaban el tema de la propiedad intelectual, de quién creó, de que hubieran cosas que se pudieran vender sobre esta información realizada por unos pocos. Entonces, claro, frente a eso, puede haber, como tú decías, algún vicio detrás de todo esto. Una info que la quieren esconder por delante, pero por detrás puede estar vulnerada. O sea, en realidad, al final el drama detrás de Libra, según lo que me estás comentando tú, tiene una vinculación, ¿no es cierto?, con el tema de la seguridad de los datos, de qué tanto yo estoy dispuesto a entregarle mi información al tío Mark, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer el tío Mark con esa información? Mira, oye, interesantísimo, porque claro, o sea, es que Libra, siendo del tío Mark, ¿no es cierto?, siendo de Facebook, era como la anti-cripto, porque ¿cómo va a ser? Porque las criptos de hecho se tratan literalmente, ¿no? Claro. Se trata literalmente de seguridad, de que la gente, ¿no es cierto?, tenga las libertades, pueda desarrollarse como tal. Y claro, o sea, no es como mucho lo que tenía como en mente Libra. Y de hecho PayPal parece que se fue también, Visa, se han ido una serie de ¿cómo se llama?, de socios comerciales. Claro, cuando estaba Libra. Ahora las negociaciones siguen, están el banco involucrado aquí, cosas por el estilo, pero todo depende de los siguientes pasos de nuestro amigo Mark. De nuestro amigo Mark. Y bueno, pasemos al siguiente, ¿no es cierto? Hay una que tenía relación con lo que habían estado conversando, que hablaba de Brasil. ¿Por qué están pensando llegar a Brasil? Bueno, porque en Brasil el alcalde dijo que el 1% de la comuna en Río de Janeiro iba a ser invertida en criptoactivos. Y fue como, wow. Ah, claro, pues entonces si es que tienen un exchange, vienen desde Facebook y tienen todo el aparataje, ¿no es cierto? ¿Cómo poderlo decir? Todo el aparataje de contactos, de medios y de qué sé yo, claro, podrían llegar y conseguir de que el 1% de la completitud de lo que tienen para poder gastar dentro de lo que es la municipalidad. Claro, sería una cantidad de dinero nada menor. Claro. ¿Y cómo dirías tú que podría llegar y afectar esto? Porque que Facebook integre, ¿no es cierto?, que pase a ser pase de ser lo que es las redes sociales, Oculus y más que nada como soluciones dentro del mundo software, de ese sentido pase a tener un exchange. Imagínate, o sea, ¿qué pasaría si es que ese exchange, ¿no es cierto?, le empieza a hacer el peso a otro exchange grande? Porque acuérdense lo que pasó con el marketplace de Facebook, ¿no es cierto? Que todos lo miraban a huevo y ahora es un espacio en el cual no todo se vende. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. ¿Cómo ves tú esto de tener una plataforma dentro de como Meta Platforms, ¿no es cierto? El hecho de poder hacer intercambios de criptomonedas. No, eso es algo que va a revolucionar el mercado en Brasil, y si lo revoluciona en Brasil, en todo el mundo. En realidad la cantidad de personas que estamos hablando en Brasil supera con creces lo que podrían llegar a ser, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Colombia, en todo junto, Latinoamérica. En Brasil lo hace por 10. Entonces es una revolución que se puede crear. A mi juicio veo factible esto. La regulación en Brasil se está trabajando, en temas legales, en temas tributarios. Entonces eso también acrecienta a que Mark y los amigos tengan la posibilidad de entrar a ese mercado.
Notable. Bueno, y que de hecho nosotros con Jorge en su momento estuvimos hablando sobre la realidad de las criptomonedas a nivel latinoamericano y de hecho uno de los países que fue el primero en tener ETF fue Brasil, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, ¿Sí? absolutamente. Y eso eran ETF que de hecho no eran ni siquiera de Brasil, eran ETF de ¿cómo se llama? De Canadá. ¿Te acuerdas que era una empresa canadiense la que había posicionado ETF de Bitcoin inicialmente y después vino otra que creo que también era canadiense y posicionó una pero que era un paquete de varias criptos diferentes? O sea, esto está potentísimo. Ahora, esto esto imagínate si es que uno pudiese dentro de Bitcoin, o sea, dentro de Facebook, pagar con Bitcoin. Y que Bitcoin pudiese Wow. convertirse en una de las monedas base en la que uno puede intercambiar bienes y servicios dentro del metaverso. O sea, Jorge, ¿cómo verías tú? ¿Te colocarías un Oculus? ¿Te meterías en el mundo metaverso porque para poder comprar y vender cosas en Bitcoin? No, no, yo, podría hacer el experimento de ir a mirar y tratar de entender el tema, pero yo veo que mucho de esto se va a desplomar, o sea, ya se desplomó en una cantidad significativa, es lo que estábamos comentando recién en el chat. En los últimos 3 meses Doge se cayó un 50%, Chiva cayó un 72% en los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo veo que la economía mundial tiene un riesgo de enfriarse de aquí a un año más. Yo te acuerdas que comenté que Alberto Cárdenas, que es un economista más generalista, advirtió ya en febrero del año pasado y en mayo sacó unas predicciones diciendo esta burbuja no es sostenible. Y ahora definitivamente empezó el ciclo bajista. El ciclo bajista se observa con una depreciación del dólar estadounidense. ¿Qué significa eso? La economía necesariamente se va a enfriar, la economía mundial. Si además le sumas todos estos potenciales ataques en Ucrania y en Taiwán, eso va a generar definitivamente un refugio en los inversionistas, o sea, incluso bienes más tradicionales como los metales preciosos, el oro, la plata, el platino, el uranio, etc. Entonces, hay que tener ojo con el franco suizo. Los commodities también. ¿Ya? Sí. Entonces, globalmente lo que va a ocurrir es que se va a enfriar la economía y va a venir el invierno cripto. Eso podría golpear la recuperación de Bitcoin, pero también, sobre todo, va a golpear a las que ya están dañadas. Tú recién estabas diciendo, mira, Solana está en un patrón de hombro, cabeza a hombro, que generalmente en acción de precios se traduce en una caída importante. Si caen, al estar apalancadas muchas de esas inversiones, provocan caídas más agudas, ¿no? Y lo que insisto, el tema del mundo cripto y toda esta historia del metaverso y todo, es que son inversiones que han ocurrido sobre lo que podría llegar a ser, ¿ya? La única diferencia, por ejemplo, es que por lo menos Bitcoin ya es una realidad. Y lo de Ethereum, y por eso fue golpeado Ethereum también, es una mezcla, ¿no? Porque indudablemente que Ethereum es una plataforma que funciona, pero pensemos que ETH 2.0 fue anunciado en 2016 por Buterin y todavía no ha sido liberada una actualización significativa. Entonces, el tema de fondo es que algunos de estos proyectos son bien débiles, porque si tú lo piensas, la Fed ahora ni siquiera subió las tasas de interés para controlar la inflación, sino dijo que probablemente lo haría en marzo. Y mira las correcciones que pegaron todos los mercados. Entonces, imagínate cuando ocurra de verdad en marzo un alza de interés y sobre lo esperado. Como pasó acá en Chile. En Chile también tenemos un problema de inflación importante. Se fue Mario Marcel de la presidencia del Banco Central y el resto de los consejeros tuvieron una alza inédita de 1,5%, que es una barbaridad, y provocó un desplome, te fijas, de las expectativas económicas y todo lo demás. Entonces, hay que tener cuidado que en este mundo interconectado se usa mucho más, tiene mucho más validez la predicción esta de que
el aleteo de una mariposa en Pekín o en Beijing provoca una tormenta en el Caribe. Entonces, la teoría del caos dice que pequeñas variaciones en las entradas del sistema pueden provocar unas tremendas diferencias en las salidas del sistema. Y este es un sistema complejo, es un sistema caótico, y yo te diría, el tema del metaverso, no tengo duda que va a haber gente que se va a requete contra forrar. Pero así como, qué sé yo, Amazon, y el mejor ejemplo es Amazon, y Facebook son empresas multimillonarias, la verdad es que uno solo comprende esto cuando mira para atrás. Hoy día tienes miles, por no decir decenas de miles de proyectos de criptomonedas, de empresas cripto en las cuales tú podrías invertir, y entonces una billetera no da para vivir sentado, tienes que apostar, y esto es como apostar en la ruleta. Van a aparecer algunos números ganadores, si das un pleno te paga 25 veces, pero si no le das al pleno, entonces tienes el riesgo de perder toda esta apuesta, ¿no? Bueno, Diego, bienvenido, ¿cómo se llama el programa? Si es que no lo has notado, Jorge es un maximalista Bitcoin, entonces aquí nosotros tenemos este tipo de conversaciones de forma... Es continua. No, pero es que el análisis que se hace es completo, pues. Pero es que, no es solo para un lado, hay que hablar de los dos. pero ponte tú, a ver, a mí lo que me llama la atención, ¿no es cierto?, es el tema del cripto Río. O sea, tú vas a poder entonces, dado lo que están queriendo hacer ahí en Río de Janeiro, el poder pagar entonces con criptomonedas, donde que están queriendo hacer una dinámica como lo que es la Bitcoin Beach allá en El Salvador. De hecho, hay una ciudad en Brasil, ahí en el artículo sale, hay otro artículo también refería solo a esa ciudad, donde el turismo está sentado en que uses criptomonedas. Y ese turismo es espectacular, o sea, puedes llegar y comprar lo que sea con Bitcoin. Aquí sale, y por si fuera poco, se sabe que la ciudad de Sao Tomé das Letras, en este país los ciudadanos pueden comenzar a vivir con Bitcoin si así lo quisieran. Claro. Este periódico reseñó este lugar. Los comerciantes locales comenzaron a investigar de criptomonedas, tokens no fungibles, blockchain y, entre comillas, decidieron hacer el turismo de la ciudad 100% basado en criptomonedas, según comunicó Bruno Contardi, gerente de negocio y desarrollo de Dash en Latinoamérica. O sea, ya existe una Bitcoin Beach nivel ciudad que se llama San Tomé de las Letras, y de ahí están tomando el ejemplo para poder hacer, ¿no es cierto?, lo que están queriendo en lo que es el Río de Janeiro, ¿eh? Oye, bueno, y para no dejar de lado lo que es el chat, que les damos, ¿no es cierto?, muchas gracias por estar ahí, tenemos a Tomicro que vino, notable señor, genial tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Jorge pregunta. ¿Qué tal, José Miguel? Muchas gracias, señor, muy bien, muy agradecido. Tengo una mala noticia, chica. Ya, es que en el chat constantemente Jorge y Tomicro están ahí, dale que te pego con ese tema. ¿Quién lo hubiera pensado? El Dodge bajó un menos 51%. Pronto podrá comprar un McDonald's con Dodge, Jorge. Ahí Don Juan Limón nos está hablando también. Muchas gracias por estar ahí. Así que fantástico. Y ojalá comenten, hablen en el chat. Los queremos escuchar, queremos saber cómo están y qué preguntas tienen. Y para pasar al siguiente tópico de noticias, ¿qué sería la que nos podríamos continuar? ¿Ven? El precio del Bitcoin. Bueno, eso no sé si revisaron, la del precio del Bitcoin. ¿Ya? En $1 millón. Y lo estima ARK. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llama? Este como fondo de inversión importante que tiene Tesla. Es considerable. Es considerable, pues imagínate. Pues. O sea, a ver, aquí, a ver, ¿dónde sale quién es la Katy? ¿Cuánto se llama esta mujer que tiene? Katy Wood. Katy Wood, exactamente. Ella ve entonces el Bitcoin porque superaría al $1 millón en el 2030. O sea, lo que hizo fue seguir @tucryptotime, ¿no es cierto? Y empezar a leer lo que nosotros posicionamos de lo que es plan B. No, en realidad, bueno, pero mira, ¿tú ves, Diego, al Bitcoin sobre el $1 millón?
Mira, una difícil pregunta. Abajo, para que pueda ver la gente también, sale una tablita. ¿Ya? A ver, vamos a bajar acá. Una tablita. Esta tablita dice. Mira, claro. Tablita es lo que muestra y qué es lo que dice. ¿Cuánto Dice, podría llegar a exceder del $1.000.000, verdad? mira, aquí dice, el precio del Bitcoin podría exceder el $1.000.000 el 2030, en donde aparece acá lo que es la capitalización de mercado que tenía Bitcoin. El 2021 tenía una capitalización de 1.1, me imagino yo que debe Ahí ser, mencionaba noviembre, me parece. mira, en Noviembre del año pasado. Mira, pero aquí dice una capitalización en trillones de dólares. El Bitcoin, ¿sí? El 2021 tenía una capitalización de 1.1 trillones y se supone que se proyecta para el 2030, ¿sí? Que tenga una capitalización de 28,5 trillones de dólares. O sea, nada menor. Estamos hablando a 21 años del nacimiento de Bitcoin. A 21 años del nacimiento de Bitcoin. Mira, qué bueno, 21 se va a mandar Bitcoin, ¿ah? Va a pasar a ser mayor de edad en Estados Unidos, porque aquí mayor de edad a los 18, pero se va a mandar una fiesta apoteósica a los 21 años para poder salir bueno, ¿Ah? que lo principal es tener más Bitcoin. Ese es un concepto mío que lo manejo de siempre. La idea no es tener más plata hoy día, sino que es tener más Bitcoin. Así no tienes Bitcoin. Y bueno, y aquí también hay otra noticia de Bitcoin. Tendrá contratos inteligentes. Esto me dejó peinado para atrás. Más seguros privados si se aprueba esta propuesta. ¿Cuál es la propuesta que se tendría que... bueno, oye, qué estilo este tipo, ¿eh? Qué estilo. Mira, ese gorro, esa chaqueta, un estilazo. Y bueno, pero ¿qué tipo de propuestas se estaría como... se estaría generando para que Bitcoin pudiese tener contratos inteligentes más seguros y privados? Aquí se habla del Pay to Contract, P2C, ¿Ya? el P2C, ¿ya? Primera vez que es lo escucho, la verdad, no sabía. el pago al contrato, se lee como en español, ¿Ya? Y se establece una especie de contrato entre el pagador y el que recibe, ¿sí? ¿Y cómo se puede asimilar esto? Con que ambas partes pueden confirmar que el pago se ha realizado teniendo, por ejemplo, la clave pública de la dirección que uno está recibiendo. Uh-huh. Y también hay una incorporación que quieren hacerle, mejorar esta operativa, Uh-huh. que incluya el hash de la transacción, ¿ya? Uh-huh. Se busca que el hash sea agregado a una transacción parcialmente firmada. Eso aparece arribita del señor que mostramos aquí. Ajá. ¿Ya? Y eso era como la parte pro de esta noticia. O sea, imagínate, porque en realidad, bueno, lo que yo creo que al final Bitcoin, y esta es una apreciación mía, ahí Jorge puede entrar, ¿no es cierto?, y comentar. Mi apreciación es que Bitcoin yo lo veo como como los navegadores de Internet, ¿no es cierto?, que en definitiva cada vez más son más simples, cada vez son más y más y más simples, y tienen como una, ¿cómo poderlo decir? Y tienen una página y tienen un lugar en donde estos navegadores simples empiezan a bajar como add-ons. ¿Te das cuenta? Como, ya voy a bajar, por poner un ejemplo aquí, bajé MetaMask, o bajo un programa para escribir, o bajo un programa para leer más rápido, o bajo un programa para que me lea lo que está en la pantalla, o bajo un programa para poder hacer X, Y o Z. ¿Te das cuenta? Eso es lo que al final yo estoy viendo que va a terminar siendo Bitcoin, que es como la base va a ser la base que ya es sólida, y que encima de esa base se van a empezar a colocar unas layers, al igual como una cebolla, las cuales le van a dar más factibilidad y más posibilidades de hacer cosas, ¿sí? Claro, que los pagos sean más rápidos, que sean más eficientes, etcétera, etcétera. Exacto, ya lo vemos con la Lightning Network. Onda, ¿qué otro tipo de add-ons encuentras tú, Jorge, que se le podría colocar, ¿no es cierto?, a lo que es esta red? ¿O qué otras opciones has visto tú de utilización
de lo que es la red de Bitcoin. O sea, mira, antes de pensar en aplicaciones, que no se me ocurre ninguna en este momento, lo que yo quería aportar es que Bitcoin viene a completar una serie de protocolos que son la base de lo que hoy día es la supercarretera de información, la Internet. La Internet partió con el protocolo TCP/IP, que es como el pavimento por el cual circula toda la información digital hoy día en el mundo, o prácticamente todas. Quizás hay algunas redes cerradas, quizás militares, que funcionan en términos de este tema, digamos. Pero sobre este protocolo básico hay otros protocolos como el HTML, ¿ya? Que es el componente que permite construir páginas web, ¿ya? Entonces, en ese escenario faltaba un protocolo que se hiciera cargo de procesar las transferencias de valor, ¿ya? Porque al final, ¿qué es el dinero? El dinero es una señal, ¿ya? Tú transmites, de alguna manera, es un vínculo que conecta a la oferta con la demanda. Y al final, Bitcoin, ¿qué es? Es una máquina de confianza que permite transferir ese valor entre dos partes que son desconocidas, ¿ya? O sea, yo puedo ahora obtener un bien digital, por ejemplo, de alguien que esté en Pakistán o en Taiwán o en cualquier otra parte del mundo, Tailandia, por ejemplo, sí, claro. y generar una transacción, o incluso, ya que comentaron, contratos inteligentes, yo podría programar, como has explicado tú varias veces, dependiendo de señales externas que incorporen los oráculos, por ejemplo, y que cuando se dan ciertas condiciones se gatillen acciones. Por ejemplo, simplificar lo que es el envío de un container, por ejemplo, con un automóvil o con, no sé, repleto de pelotas de plástico, por ejemplo, y que me manden esa carga cuando se den ciertas condiciones, ¿ya? Claro. De que fue aprobado, recibido, que estaba conforme con el permiso de seguro, sanitario, y que el courier lo entregó. Dicho eso, yo quería hacer una precisión que considero importante. La Cathie Wood, tal como se esperaba ya hace tiempo, ella administra un fondo de inversión muy innovador, con muchos retornos y también con muchas pérdidas, que se llama ARK. Y el SETF ARK, ¿no? Está muy golpeado porque llegó a un máximo hace poco más de un año, ¿no es cierto?, en torno a los $152, a mitad de año, como en julio del 2021. Y en este momento, después de una saquilla que se empezó a gatillar en noviembre, se ha desplomado hasta llegar hoy día a menos de la mitad, está en $68. Tuvo un pequeño repunte puntual, pero si tú miras el gráfico, esta cosa se partió muy modesta en 2017 con $22, a propósito de los multiplicadores que le gustan a Juan Limón, ¿no es cierto? Claro. Esto apenas tuvo un rendimiento, ¿no es cierto?, de como un 700% en 5 años o en 4 años, pero en este momento tiene un rendimiento, ¿no es cierto?, de caer a la mitad, de un poquito más de un negativo 50% en 6 meses. Entonces, de alguna manera, esta es la dinámica que ocurre. Indudablemente que este fondo de inversión está muy castigado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pueden haber caídas más importantes y lo importante es cómo se recupera después, ¿ya? Entonces, esa es la gran... es la gran duda. Y bueno, y hablando de recuperarse de hasta cierto punto de los valores y los precios, aquí don Cristian León nos comenta: estimados, ¿qué otra moneda es recomendable comprar en estos momentos que tenga un buen potencial futuro? Bueno, ¿cómo se llama? Jorge, ¿cuál dirías tú? Yo no tengo idea. Don Diego. Ya sabes la respuesta. Aparte de Bitcoin no tengo idea, porque todo el resto me parece una ruleta. Don Diego, ¿usted cuál moneda encuentra interesante
para por lo menos el primer trimestre, ¿no es cierto?, de lo que es este 2022. Antes habían estado hablando de Luna. Sí, se veía algo prometedor. Pero como dice Jorge, estamos en una ruleta hoy en día que decimos para el trimestre de 2022, pero es muy difícil. Ya es muy difícil. Yo sí tengo mis fichas puestas en Ethereum. En Ethereum. Mire, yo uno de los... ¿En Ethereum o tienes Bitcoin también? También Bitcoin. Ah, ya. Sí. No, o sea, que el hombre, ¿cómo se llama? También es poliamoroso, igual que yo. A mí me gusta, ¿no es cierto?, el tener una serie de monedas, una serie de proyectos. Claro, está bien. ¿Cómo se llama? Jorge tiende a ser monógamo, ¿no? Pero está bien, es entendible. Yo personalmente la que veo con muy buenos ojos, sobre todo por las relaciones que está empezando a crear, por las estructuras que está generando, por la dominancia de esa utilidad, de la utilidad que tiene como moneda, VeChain. Yo la verdad que lo encuentro un proyecto bien interesante porque son los líderes de la industria en lo que es implementación de blockchain, en lo que es la cadena de suministro. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos el día de hoy con la cadena de suministro? Ahora, ojo, ni Jorge, ni Diego, ni yo estamos dando asesoría financiera. Esto es simplemente esto es una opinión informada donde personalmente yo le veo futuro a VeChain por el hecho de que es dominante en su mercado, es útil y está generando soluciones no solamente para empresas grandes, sino para medianas e incluso para pequeñas. Y tenemos tiempo, sí, estiremos la cuestión, tenemos tiempo para una noticia más. ¿Cuál? Me gustaría si puedes poner ¿qué pasaría si? Ahí dice ¿qué pasaría si Bitcoin? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría? ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice el título? Aquí, a ver. ¿Cómo sería el mundo si Bitcoin dejara de existir? Esa, maestro, esa. Pero mira, Bitcoin cayendo del cielo como un meteorito. Pero qué apocalíptico esta cuestión. Eso, la encontré fabulosa esa noticia. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque ¿qué pasaría si Bitcoin deja de existir? La comentan en The Item. Lo primero que dicen ellos es que qué pasa con la privacidad, y ahí lo podemos discutir. La gente el principal motor que tenía Bitcoin era que era entre pares únicamente, sin intermediario. Entonces uno de los temas que dice, si pongámonos en la cabeza, dice el artículo aquí, que Bitcoin falla, no sé cómo, pero falla. Supongamos que falla. Entonces, ¿qué más falla? Falla, aquí dice la privacidad, falla la privacidad porque Bitcoin es un dinero que se creó para que no fuera estatal, para que fuera inconfiscable, para que fuera incensurable. Entonces aquí se nota que hay un sistema de dinero que es entre pares, y que si es que fallara este tema de Bitcoin en alguno de sus sentidos, deja de hacer de esa manera privado. O sea, imagínate si de repente las ballenas, la gente supiese cuáles son las mayores ballenas, ¿no es cierto?, que existen dentro de la plataforma de Bitcoin. O sea, yo creo que por lo bajo habría uno que otro problema allí. Claro que sí. Ahí, si quieres, baja un poquito y mencionamos el segundo, porque habla de la censura. La censura gana. Mira, está bueno este artículo, ¿eh? Qué poderoso lo que dice, porque estamos en un mundo, no llamémoslo anarquista, pero sí llamémoslo donde el gobierno no existe como tal, sino que todos los nodos participan en esta gobernanza. Entonces, si Bitcoin falla, entonces alguien va a estar gobernando esto, un 50+1, por ejemplo, o algo por el estilo. Mira, y dice aquí algo que realmente está potente como frase: la criptomoneda es la encarnación de la idea de la antifragilidad. Qué notable frase. La encarnación de la idea de la antifragilidad. Y bueno, y si Bitcoin falla, los gobiernos ganan. ¿Por qué no podrían ganar los gobiernos si es que el Bitcoin gana?
¿Por qué no? ¿Por qué, cómo se llama, los gobiernos van a dejar de existir si es que simplemente... Porque, a ver, onda, los gobiernos no dejaron de existir cuando se separó la iglesia del Estado. Los gobiernos tampoco dejaron de existir cuando tuvimos un banco central independiente. ¿Por qué si el Bitcoin? Porque al final, ¿no es cierto?, hay varios países que tienen literalmente monedas que no son las propias y se manejan excelentemente dentro de su propio país. El Salvador tiene el dólar americano y ahora el Bitcoin. ¿Por qué? Claro, ¿Cómo se llama? Si el Bitcoin falla, gana el gobierno. Aquí mencionan que Bitcoin se considera un dinero privado que es mundialmente aceptado y reconocido. Entonces, como es un dinero entre privados, ¿verdad? Considerarlo que falle, que se rompe eso, puede provocar que los gobiernos quieran, digámoslo así, apelotonarse o a centralizarlo. Yo lo veo por ese estilo de punto de vista. Ah, ya, perfecto. O sea, de que en sí los gobiernos manejarían el Bitcoin, que pasaría como a ser algo de los gobiernos, como que lo absorberían más que el Bitcoin ser un activo que mantiene, ¿no es cierto?, la tiranía a raya. Imagínate los 10, o sea, a los 21 años Bitcoin, $1 millón, supongámonos, y falla. Pero ya existe un sistema armado, un sistema de minería gigante. Hoy día hablamos de que las grandes empresas, cada una que existe, casi el 20 y algo por ciento, el 30% cada una, ¿verdad? Uh-huh. Pero si eso fallara y una manejar el 60%, casi que se convertiría en un gobierno, administrando a un Bitcoin $1 millón, imagínate. Entonces, bueno, podría ser. O sea, podría ser, Jorge, te lo pregunto de verdad, porque es algo que he dicho ahora, como que estaba uniendo algunos puntos. ¿Qué pasaría si es que un país, ponte tú, muchísimo más grande que El Salvador, ponte, no sé, Rusia o China, dijera, ¿saben qué? Yo voy a colocar mis nodos Bitcoin, porque al final es una tecnología open source, ¿no es cierto? Donde simplemente descargar el archivo y si tienes el hardware necesario, bueno, pero ¿qué pasaría si es que, no sé, pues de repente hacen una unión entre China y Rusia y dicen, ¿saben qué? Vamos a tener el 51% de la red y vamos a hacer ¿cómo se llama? Un ataque para que la red se caiga. ¿Es posible hacer algo de ese estilo? No es posible desde dos puntos de vista. Primero, esto tendría un costo económico enorme para China y Rusia. El primero, construir unos data centers para poder congregar tantos mineros, ¿ya? Y hacer el tema. Y segundo, ¿cuál sería el beneficio? ¿Destruir qué? Bueno, Estados Unidos está diciendo de que ¿cómo se llama? Es una amenaza para la seguridad nacional, por algo me imagino. Bueno, o sea, pero aquí opera la lógica de lo que tú estás planteando en la geopolítica. El enemigo de mi enemigo es mi amigo y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si a Estados Unidos el Bitcoin no le conviene, ¿qué sentido tiene y le molesta? Y claramente Rusia y China no son amigos de Estados Unidos, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido que tú le ayudes a tu enemigo a despejar su problema? Es ilógico, o sea, ya plantearlo desde ese punto de vista. Entonces, ahora la pregunta del millón es si el Bitcoin, además de perjudicar a Estados Unidos, perjudicaría más a Rusia y a China. ¿Ya? Ahí tendría sentido que ellos dos se alíen y buscaran destruir al Bitcoin. Pero acabamos de ver esta semana a Putin no solo diciéndole a su banco central no prohibamos cripto, sino que además dijo Rusia tiene ventajas en esa industria. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el Bitcoin en el fondo, bien simplemente, bien sintéticamente, es energía congelada. Y uno de los países con mayor oferta de energía en el mundo es Rusia. Amén. Rusia tiene gas, tiene fuerza atómica o nuclear, tiene generación por petróleo naturalmente, entonces tiene abundancia de energía que la exporta a Europa. Y más encima la temperatura, ¿no? Más encima la temperatura, que abrir la ventana y se te enfría el tiro el computador. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué es lo que ocurre?
hay en el mundo, en todos los países, existen pequeños productores de energía eléctrica. De hecho, si tú tienes un campo y tienes un pequeño torrente, y hay unos ejemplos muy claros, tú puedes tener un motorcito eléctrico funcionando a partir de lo que genera un cauce. Si tú buscas en YouTube, está lleno de ejemplos en que tienes un pequeño canal de agua, colocas una ruedita a mover una turbina y eso te genera energía eléctrica capaz de mover, por ejemplo, un pequeño aserradero, un pequeño molino, ¿ya? O simplemente energía eléctrica para tú alimentar el consumo de tus artefactos electrodomésticos. Entonces, todas las pequeñas generaciones, ya sea de hidroelectricidad, eólica, geotérmica, etcétera, son productores que les cuesta rentabilizar su inversión porque tienen que invertir en infraestructura, en equipamiento, en personal, en mantención, y después ellos producen electrones, que es la electricidad, y la venden a algún consumidor o ellos los ocupan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos pequeños productores que no tienen fácil. Por ejemplo, pensemos que en Chile había una gran cantidad de generación de electricidad a las mineras, pero habían grandes plantas en el norte que no tenían línea de transmisión para traer esa producción para acá. Además, hay pérdidas asociadas. Exacto. ¿Y qué es lo que ha logrado el Bitcoin? Que para algunos pequeños productores, o medianos, o grandes, gigantescos, no te explico detalles, pero en Finlandia, en Groenlandia, que son como Siberia, que tú acabas de mencionar, hay productores geotérmicos, hay productores de ¿cómo se llama?, de energía que producen Bitcoin, que están minando Bitcoin, y eso ocurre hace décadas. Busca tú en internet, está lleno de videos desde el 2014 a 2015 de productores que ya eran rentables, y en el fondo, ¿qué es lo que hace Bitcoin? Le da valor agregado, le da una oportunidad para mejorar el negocio de empresas que ya estaban produciendo electricidad. O sea, imagínate, bueno, uno coloca aquí, ¿no es cierto?, la minería en Siberia y te sale una cantidad de... Pero es que en realidad, ¿cómo no va a ser simpático estar ahí también en Siberia, ¿no es cierto? Porque al final termináis utilizando los mismos mineros de calefactor. Porque, donde imagínate, gente que se duerme arriba de los mineros, no para no pasar en vez de estufa. En vez de estufa, pues señor, si claro. De hecho hay un meme en donde sale, ¿no es cierto?, un techo, una casa, ¿no es cierto?, donde al parecer son varios departamentos de eso dentro de ese mismo techo, y justo el de al medio no tiene nieve. Entonces uno dice, ahí parece que hay un minero Bitcoin. Oye, te digo algo, entre paréntesis, a propósito de lo que tú estás comentando, te suena el Banco Central de Rusia, ¿verdad? Bueno, el reporte que sacó hace poco, donde proponía prohibirlo, explicita que Rusia ya produce o tiene una participación del 11,2% del total de hash rate mundial en minería. Wow. Y tiene un valor más o menos anual de más o menos $5.000 millones en transacciones cripto. Entonces, ya es una industria en sí misma interesante. Wow. Bueno, y por eso mismo aquí también sale, ¿no es cierto? Si Bitcoin falla, los bancos centrales ganan. ¿Por qué el Banco Central ganaría si es que el Bitcoin falla? Si el Banco Central lo que en sí, por lo menos acá en Chile, ¿no es cierto?, lo que maneja son los tipos de interés en relación a, ¿no es cierto? Ahora... No, espera un poco. El Banco Central lo que maneja es el mercado del dinero, maneja la oferta y la demanda, y tiene una serie de instrumentos para en algún momento ampliar la liquidez o para en algún momento suprimir la liquidez, que en simple es la masa monetaria o el circulante que en el fondo es el que le da señales a toda la economía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fenómeno que se llama inflación, que según la Escuela Austríaca de Economía, ¿no es cierto?, es básicamente un fenómeno debido a la emisión monetaria, ¿ya? En la medida que tú imprimes cada vez más papelitos de colores, como le dice Javier Milei, que son los billetes, ¿no es cierto?, y tú le das un valor. El dinero tiene un capital simbólico,
y está respaldado legalmente por el Banco Central. El presidente del Banco Central es el que le pone la firma a cada billete y que le da un valor donde circula en el territorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que tiene menos instrumentos, como el Banco Central todos los años, la mayoría de los bancos centrales cada vez imprimen más dinero, ¿ya? Y eso perjudica a los ahorrantes, sobre todo a los pequeños ahorrantes o la gente que anda con... Porque si hay más de un cierto bien, ese bien se deprecia. Si, por ejemplo, tú vendes por ejemplo, tu auto, y lo vendes en 10 millones de pesos, y dejas ese fajo de billetes debajo de tu cama, literalmente debajo del colchón, y en un año ocurre una inflación como hubo en Chile del 7,2%, eso significa que tu dinero, que antes valía 10 millones, ahora vale un 7% menos. Claro. Es decir, ya tienes menos de 9.300.000 en valor equivalente por haber dejado esa masa monetaria sin moverse debajo de tu colchón. ¿Estamos claros en eso? Sí, el fenómeno inflacionario es como un impuesto que afecta sobre todo a los sectores más desposeídos de la sociedad. ¿Ya? Y eso ocurre a nivel planetario. Imagínate ahora lo que pasó con Estados Unidos. Estados Unidos en los 2 últimos años, aprovechando la crisis del COVID, imprimió más de un 40% de lo que se había impreso en toda su historia en el Banco Central. Y provocó lo que se llama el aumento del balance con más o menos más de 10 trillones de dinero circulante de aumento en un año o en 18 meses. Entonces, esta cantidad de dinero, lo que pronto, por el efecto que se llama cantillon, eso termina impactando en la economía y al final el consumidor más desprevenido es el que termina pagando el pato, porque en cuanto hay esta mayor oferta, los primeros que adivinen quiénes ganan son los banqueros, sí. ¿Ya? Y después los inversionistas con mayores recursos, que son especialistas, etc. Y al final es el consumidor, el jubilado, los que están y los que terminan pagando el pato. Entonces, si tenías, por ejemplo, en Chile, 5 millones de jubilados o personas que reciben, por decirte algo, 200.000 pesos en el año, y tienen inflación, esas personas son perjudicadas en cantidades masivas. Y eso ocurre en todo el mundo. En Chile no solamente está el tema del malestar social, sino que en todo el mundo hay problemas. En España, por ejemplo, con los jubilados no está ese problema, pero tienen una bola de nieve que pagan las pensiones con los impuestos. Y el gasto en pensiones cada vez va subiendo más. Además tienen un esquema de reparto que es gatillado que es empeorado por la pirámide demográfica, digamos, que está cambiando su composición. En conclusión, tiene una bomba de tiempo, en algún momento revienta porque gastan más de lo que ganan. ¿Sí? Ese es el problema que tienen, ¿no es cierto?, cuando las pensiones las maneja el gobierno. ¿Por qué? Porque al final, si es que hay algún tipo de problema, más que un problema, un cambio, ¿no es cierto?, generacional, en donde los jóvenes están queriendo, ¿no es cierto?, tener más experiencia que en definitiva tener prole, entonces... Sí. Para poder mantener en un contexto de inflación constante una capacidad adquisitiva de parte del jubilado, cada vez se le va a tener que colocar mayor cantidad de impuestos del cual los jubilados en gran parte son exentos, pero son los jóvenes los que lo tienen que pagar. Y para poder pagar eso los jóvenes tienen que trabajar más y se tienen que endeudar. Y si trabajan más los jóvenes y se tienen que endeudar más, menos ganas van a tener de tener cabros chicos, pues porque al final porque una guagua, ¿no es cierto?, un bebé, es un gasto potente, ¿me entiendes? Bueno, Jorge sabe porque ni Diego ni yo estamos con esa dinámica todavía, pero o sea, el tener un bebé, el tener un niño... Claramente, ¿no es cierto?, es algo que es costoso, hombre. Entonces... Es costoso inflacionariamente, diría yo. Después claro, la universidad sale más cara. Y si es que, como se llama, al final te terminan realmente tomando en cuenta lo que es la universidad, cuántas universidades por problemas también de ¿cómo se llama?, de manejo interno, se han terminado cayendo. Es impresionante. Ahora, ¿por qué llegamos a este tema? Es porque esto está en la raíz del origen de Bitcoin. Cuando Satoshi Nakamoto mina el primer bloque de Bitcoin, también incorpora una referencia a la noticia del Reino Unido, donde había habido un perdonazo
al sistema bancario. ¿Ya? Claro. En el primer bloque sale eso, ¿no? Sale el New York Times está en el primer bloque, en el bloque Génesis de Bitcoin. Génesis. Es otro periódico y no es el New York Times, pero da lo mismo al final, pero efectivamente es esa la noticia. Entonces, el tema de la asimetría en el sistema financiero que beneficia y perdona que lo diga en estos términos, a la casta bancaria y perjudica a la casta, por así decirlo, proletaria, perdón por el toque marxista, digamos. Pero, ¿qué pasó? Compañero Jorge, ¿qué pasó? No milito en ese partido, pero bueno, volviendo al origen, independiente si es marxista o austriaco o lo que fuera, Satoshi realmente inventó este sistema como una opción al abuso que tiene. Y uno de los grandes, de los early adopters, que fue Hal Finney le compró todo este tema, porque esto no es que un sistema se le ocurrió de un día para otro, un genio, no. Esto de alguna manera es la suma de décadas de desarrollo criptográfico, donde cada uno de los antecesores fue generando tecnologías, metodologías, para terminar todo en el white paper de Satoshi, donde la gracia es que él innova una serie de mecanismos que estaban dispersos y como bien tú acabas de ejemplificar, José Miguel, porque tú eres un economista y entiendes muy bien de los incentivos y del valor de los incentivos, entonces a propósito de lo que mencionabas de si tener hijos o no tener hijos, los gastos y todo lo demás, y estas pequeñas señales que se traducen en grandes gradientes o diferenciales en la sociedad producen tremendos cambios. Y miren lo que pasó. El sistema que partió como un sistema experimental revolucionario, 12 años después tiene un valor cercano a $1 trillón. Y cabe destacar una revolución geopolítica. Cabe destacar que, claro, cuando nace con el concepto de que sea un dinero desinflacionario, que va a irse, cómo se va creando en el tiempo es cada vez menos a través de los halving, ¿verdad? Y los 21 millones va a costar mucho más crearlos al final que al principio. Sí, muy bien. Una precisión, porque ya estamos terminando, no fue de New York Times, fue The Times. Una diferencia entre Londres y Nueva York. Entre Londres y Nueva York, estamos de acuerdo. Ahora, damos aquí también las gracias porque nos han comentado, han estado muy, muy activos, ¿no es cierto?, en el chat. Nos comentaron, ¿no es cierto?, don Juan Limón, ojo, me parece que Astar es un ganador de una parachain, acaba de unir Polkadot a Cosmos. Esto parece ser respondiendo, ¿no es cierto?, a lo que preguntaba Cristian León sobre cuál podría ser un activo interesante. Astar, aquí don Juan Limón comenta muy interesante porque permite, ¿no es cierto?, lo que es la conexión con la dinámica de Cosmos. Tomicro dice, por ejemplo, supongamos que Bitcoin falla, pero otra cripto toma su lugar como Binance. Mira, eso le daría poder económico de todo a una sola persona. ¿Sí? ¡Wow! Eso sería notable. Bueno, imagínate que fuera por Ethereum, mundo. Imagínate cuántos Ethereum tiene el Vitalik o cuántos Ethereum tiene la fundación Bitcoin, o sea, la fundación Ethereum, e incluso Consensus, porque es potente. Bitcoin es la única, según continúa Tomicro, Bitcoin es la única que no es dominada por una persona, pero todas las demás hay uno o varios individuos detrás. Eso es verdad, toda la razón. Y Juan Limón nos contesta, en Rusia, el año antepasado, las viejitas utilizaban unos mineros para obtener calefacción y con eso pagar la luz. Mira que nice. Creo que vi esta noticia por ahí. Pero que nice, mira que nice. Y bueno, señores, nos vamos de nuevo al conversatorio de 3, porque nos vamos ya a ir despidiendo. Ya don Jorge nos dijo que estábamos atrasados y la verdad que ha estado muy buena la conversa, muy buena las noticias, ha estado muy interesante, ¿no es cierto?, lo que es el chat y la cantidad de gente que está vinculándose y conversando. Síganos ahí en redes sociales, síganos en @tucryptotime, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Instagram, en todos lados estamos como TuCryptoTime. Aparte de que síganos aquí también en Twitch. Aprieten el corazoncito. ¿Sí? Aprieten el corazoncito y siempre se lo vamos
agradecer. Don Diego, últimas palabras, ¿cómo podemos encontrarte? Y vamos a ir haciendo ya el cierre de este programa. Oye, me pueden encontrar por cryptea.cl, tanto en Facebook, en Instagram, estamos así, podemos resolver dudas, conversar, estamos abiertos siempre a buenas oportunidades ahí, nuestra conversa está siempre abierta a gente que quiera aprender y deseosos por meterse, introducirse a este criptomundo. ¿Verdad? Muchas gracias por el espacio. Jorge, José, Miguel, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Don Jorge, señor. No, muchas gracias, muy entretenido, fue una semana muy movida y bueno, esto fue Crypto Time. ¿Por qué? Esto fue Crypto Time, señores. ¿Por qué? Porque fue hora de hablar de criptos. Fue hora de hablar de cripto y lo pasamos muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao. Ahí nos estamos viendo, señores. Chao, chao.